son las 19:00 y con puntualidad comenzamos esta cuarta conferencia en torno al mundo interior. Bienvenidos todos y, bueno, para los que no me conocéis, soy Emi Torres, soy responsable de comunicación de la congregación y en nombre de la congregación quiero daros las gracias a todos por vuestra acogida a este espacio virtual en el que pretende compartir conocimiento y aprovechar lo mejor de lo virtual. Y bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a las hermanas de las comunidades aquí en Mallorca, en la península, en Italia, en Estados Unidos, en Bolivia, en Perú, también al personal de los centros San Francisco de Asís, que son los centros educativos de la congregación, a Mater, al personal de Mater, que es la entidad de la congregación que cuida de las personas con discapacidad, y a todas las personas que forman parte de MISOL. Ya sabéis que estas conferencias son eventos solidarios, porque todos los que queráis, por eso mandamos los números de cuenta, podéis hacer una aportación y de hecho Pablo participa con gusto en este evento por ser solidario. Bien, entonces, muchísimas gracias, bienvenidos todos y ahora voy a dar paso a Chema Solera. Chema Solera es miembro de la Junta Directiva de Mater y se da una circunstancia muy curiosa en esta conferencia porque Chema, que es la persona que va a presentar la conferencia de hoy, presenta al conferenciante de hoy y además son amigos. Entonces, bueno, Chema estará con nosotros el próximo 31 de mayo y presenta hoy a Pablo Dors. Ya conocéis todos a Pablo Dors, al que de nuevo damos las gracias por estar aquí. Y bueno, Chema, adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Emi. Bueno, recae sobre mí el grato placer y el merecido privilegio de presentarles a ustedes a la persona que va a compartir esta tarde su tiempo, su palabra y su testimonio con todos nosotros. Como quiera que sobre Pablo Dors hay una gran cantidad de información en la red de muy fácil acceso, yo más que hacer una relación detallada de sus muchos méritos, me gustaría glosar brevemente 3 palabras, por parecerme que lo definen bien y que pueden ayudar a que ustedes le conozcan en un primer momento un poco mejor. Las 2 que aparecen en el cartel, Pablo Dors escritor y Pablo Dors sacerdote, y una tercera que añado yo de mi cosecha, que es Pablo Dors amigo. Empiezo por esta última. Cuando digo que Pablo Dors es amigo, no me refiero, claro está, al hecho de que sea amigo mío, porque esto, aun siendo muy importante para mí, es completamente irrelevante para todos ustedes. No, lo que quiero decir cuando digo que Pablo Dors es amigo es que él ha hecho una seña de identidad de la amistad y se ha instalado muy cómodamente en esta forma del amor, que es una forma especialmente generosa, gratuita, entregada, sin porqué, sin proyecto, sin objetivo. No es un instrumento, la amistad, sino que trata solo de recrearse y entregarse en el solo hecho de ser amigo, ¿no? Como ustedes saben, Pablo Dors es el fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto. Ahí tienen la palabra. Hay un título en su producción literaria que también se llama así, El Amigo del Desierto. Ahí tienen la palabra. Y si se fijan en el nombre de guerra, o por decirlo así, de paz, que él ha puesto al pie de su foto, pues ya verán que también es Pablo de la Amistad, lo cual pues pone de manifiesto que no voy yo muy desencaminado cuando incluyo esta palabra en su presentación. Pablo Dors es además escritor, y en esta condición de escritor concurren 2 cosas llamativas. Por una parte, llama la atención que un sacerdote escriba obras de ficción, escriba novelas, es una cosa no excesivamente frecuente. Y además otra que a mí también me sorprendió cuando se la oí decir, y es que él decía que quería ser un escritor de la luz. A mí, que me gusta un poco la literatura y que he leído algún que otro libro, me vinieron inmediatamente a la cabeza una gran cantidad de autores de la sombra, que habían explorado la parte angustiosa del ser humano. Pero no entendí muy bien lo que él quería decir con ser un escritor de la luz. Y no fue hasta que leí Entusiasmo, una obra que para mí ha sido muy importante y que yo creo que es una obra importante dentro de su producción, cuando entendí perfectamente lo que quería decir y cuando comprendí que era un objetivo perfectamente conseguido.
De modo que les invito a leer esa novela y el resto de su producción literaria, que tiene un alto valor, insisto, literario, artístico, ¿no? Y por último, tenemos al Pablo Dors, sacerdote. Hoy tenemos la feliz coincidencia de celebrar su 30 aniversario en el ministerio sacerdotal, puesto que tal día como hoy, 12 de mayo de 1991, celebraban su primera misa. A lo largo de esta fecunda carrera como sacerdote, pues ha desplegado una gran cantidad de actividad en muchos frentes. Yo destacaría una, la proclamación de la buena nueva. De esa buena nueva luminosa, radiante, que entronca perfectamente con lo que él es y con lo que vengo diciendo aquí. De modo que tenemos tres cosas que felizmente coinciden esta tarde. El Pablo Dors, escritor, que va a hablarnos de su último libro, un libro bellísimamente escrito. El Pablo Dors, sacerdote, que proclama la buena nueva y que lo hace a través de este último libro que irradia la luz que anida y habita en el Evangelio. Y el Pablo Dors, amigo, que en una tarde tan importante como esta comparte con nosotros de manera generosa y altruista pues su tiempo, su testimonio y su vida. De modo que les dejo en muy buenas manos. Pablo, un abrazo fuerte, mi felicitación y mi enhorabuena por estos años. Te deseamos muchísimos más y tienes la palabra cuando quieras. Pues mis dos primeras palabras son gracias y perdón. Gracias significa pues reconocimiento de lo que hay, reconocimiento agradecido de lo que hay, consciencia, por tanto, y el perdón es obligatorio porque a alguien como a mí que habla tan a menudo, le toca hablar en distintos foros, pues quien habla mucho dice muchas tonterías, así que seguramente diré unas cuantas, ¿no? Quiero agradecer de manera particular a los que me habéis invitado a poder estar aquí esta tarde especial para mí, porque efectivamente es el aniversario, 30 aniversario de mi primera Eucaristía. Pero gracias también a todos vosotros, todos los que estáis, que os habéis conectado, ¿no? para compartir este rato, ¿no? Yo no sé si tengo un pequeño problema con el ordenador, porque en lugar de verme a mí mismo, a pesar de que estoy en vista del hablante, pues a quien veo es a Chema. Entonces no sé si se puede cambiar. Ahora ya está la cosa. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Chema, esta presentación. Creo que en las muchas presentaciones que me han hecho nunca se ha puesto tan de manifiesto este aspecto de la amistad, que efectivamente para mí es muy importante, ¿no? Efectivamente, el sacerdocio y la escritura es lo que hago, pero la amistad es lo que soy, o al menos lo que quiero ser, ¿no? He llegado a un punto en mi vida en el que me identifico menos por lo que hago. Desde luego amo mi profesión, mi vocación, tanto la sacerdotal como la literaria, ¿no? Pero creo que no es algo tan esencial lo que hacemos, ¿no? Es decir, que podría no ser escritor, podría no ser sacerdote, sin embargo seguiría siendo yo mismo, ¿no? Y cuando digo amigo o amistad, pues me refiero a mi deseo profundo de vincularme con todo el mundo, con todos vosotros, ¿no? Esto responde a una consciencia de que no estamos separados, de que realmente somos uno, ¿no? Es decir, que en lugar de amistad podríamos hablar de comunión y valdría exactamente igual, ¿no? Cuando Chema me estaba presentando como sacerdote, escritor y amigo, yo pensaba, bueno, también podría presentarme yo a mí mismo diciendo que soy, por decirlo en términos religiosos, un hijo de Dios y un pecador, ¿no? Y seguramente estas dos cosas me definen de manera mucho más radical y mucho más profunda que bueno, pues sacerdote, escritor o amigo, ¿no? También podía formularlo en lenguaje a lo mejor no tan religioso y decir, pues soy un animal y soy un ángel, ¿no? O soy un pobre diablo y un ángel estupendo, ¿no? Si digo que soy un ángel estupendo, seguramente
muchos pensarán, bueno, ¿este quién se ha creído que es? ¿No? O sea, y en cambio, si digo soy un pobre diablo, pues seguramente despertaré una cierta indulgencia, ¿no? En realidad, realmente me siento así, me siento un pobre diablo, me siento pues lleno de imperfecciones, lleno de errores. Pienso que lo errático es nuestra condición, que aprendemos de nuestros fallos, ¿no? Y por tanto yo soy alguien que se ha equivocado mucho en la vida, ¿no? Y esto que estoy diciendo va muy a propósito de esta presentación de este libro, de la biografía de la luz, porque bueno, el diablo y el ángel, la luz y la oscuridad, el Hijo de Dios y el pecador, pues son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, que si vamos a hablar o si voy a hablar de la luz, no puedo hacerlo sino hablando también de la oscuridad, ¿no? Quizás porque el secreto de la oscuridad es la luz y el secreto de la luz es la oscuridad. O dicho en términos cristianos, el secreto de la resurrección es la cruz y el secreto de la cruz es la resurrección, ¿no? Y esto es importante para mí porque normalmente tenemos un concepto, una idea un tanto simplista, ¿no? Pensamos que los buenos son buenos, los malos son malos, y esto pues no es así, no es así en absoluto, ¿no? Siempre que he leído vidas de santos me he quedado sorprendido de que los santos en sus biografías pues dicen de sí mismos, soy el más pecador de los hombres, ¿no? Y yo pienso, pero qué exagerados son, ¿no? ¿Cómo pueden decir esto, ¿no? Y sin embargo, ¿quién tiene más verdad? ¿Yo que digo que son exagerados o ellos que tienen más luz y por tanto ven con mayor claridad su propia precariedad, ¿no? Es decir, a mayor luz, mayor consciencia de la propia oscuridad, ¿no? A mayor gracia, mayor consciencia del pecado, ¿no? Bien, en esta exposición, en este tiempo de presentación de este libro, me gustaría responder a tres preguntas. A tres preguntas que yo creo que, bueno, que nos pueden servir de aperitivo de lo que supone la biografía de la luz, este volumen editado por Galaxia Gutenberg, y de tal manera que uno sepa bien qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Si es que acomete su lectura, ¿no? Una primera pregunta es, ¿de dónde nace este libro? ¿De dónde nace este libro? Una segunda cuestión sería, ¿qué os vais a encontrar si acometéis la lectura de la biografía de la luz en él? Y una tercera, ¿para quién está escrito? ¿A quién me dirijo, ¿no? Con estas páginas, ¿no? Y luego culminaré esta exposición pues, con un fragmento en concreto de la biografía de la luz que intentaré exponer de manera concreta para que pues, todos ustedes, todos vosotros os hagáis una idea de lo que yo intento brindar, ¿no? en estas páginas, ¿no? Bueno, ¿de dónde nace? Primera cuestión, y todo esto es un poquito propedéutico, un preámbulo, ¿no? Y entramos ya en harina. ¿De dónde nace este libro? ¿No? Pues quizás para contarlo tendría que remitirme a otro libro, que no es el mío, y que me entusiasma y que seguramente muchos de vosotros conocéis de sobra, pero yo siempre que tengo oportunidad aprovecho para hablar de ese libro, porque para mí ha sido un libro de referencia fundamental, que me ha iluminado y me ha acompañado y cada vez veo la sabiduría que encierra con mayor nitidez. Y es un libro anónimo titulado Relatos del peregrino ruso, que seguramente habéis leído, es un texto muy cortito, ¿no? Es la historia de un hombre que tenía una gran pregunta. Esa pregunta es, ¿cómo puedo yo orar incesantemente? Dado que la escritura habla de la oración incesante, ¿cómo puedo yo orar siempre, ¿no? Esto es una formulación religiosa, pero hoy, en una formulación laica o secular, podríamos decir, y la pregunta equivaldría exactamente, ¿cómo puedo yo estar siempre despierto? Estar siempre en el presente. ¿Cómo puedo orar, estar en la presencia del Señor? ¿Cómo puedo estar en el presente, estar aquí y ahora? Es decir, ¿cómo puedo vivir de verdad, no escaparme, ¿no? Por otras cosas, ¿no?
Y entonces este hombre, con esta pregunta de cómo puedo yo vivir de verdad, cómo puedo estar conectado, cómo puedo no perderme la vida, emprende un peregrinaje en busca de un maestro que le enseñe, ¿no? Que le responda, que le ayude a responder esta pregunta, ¿no? Y finalmente encuentra un starets, un gran maestro ruso, que le dice que pues recite una fórmula: Jesús mío, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, que lo recite 1000 veces. Y este peregrino, como es un buen discípulo, es obediente, pues recita 1000 veces la frase que se le ha encomendado, vuelve al día siguiente: ¿qué tal con tu jaculatoria? Pues muy bien, pues ya la he recitado 1000 veces, pues ahora recítala 2000. Bueno, pues la recito 2000 veces, vuelve al día siguiente: ¿qué tal? Muy bien, pues 4000. Y el día siguiente: ¿qué tal? Muy bien, pues 8000, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que, hasta que este hombre descubre que la palabra que va recitando, ¿no? Llega un momento donde pierde la cuenta, ¿no? Es decir, pierde la técnica, ¿no? Y queda la palabra sola, ¿no? O sea, y esa palabra poco a poco se va acompasando a su corazón, ¿no? Es decir, la experiencia de la palabra le lleva al cuerpo, a su propio cuerpo, ¿no? Y la experiencia del cuerpo de sentir que la palabra va al ritmo del propio corazón le lleva a descubrir el cuerpo del universo, le lleva a darse cuenta de lo hermoso que es todo, ¿no? Este es el sentido del camino espiritual, ¿no? El camino espiritual es una palabra que te lleva a la consciencia de tu realidad material, de tu corporeidad, y esa consciencia de ti te lleva a la consciencia del cosmos, del todo, de la unidad, ¿no? Entonces, yo recomiendo la lectura de este libro porque está explicado de una manera muy, muy hermosa, muy sencilla. Todo lo espiritual es sencillo. Y cuando al final, las últimas páginas, este peregrino habla de los frutos de su práctica, de esa recitación, de un mantra, de una ejaculatoria, ¿no? Él habla de 3 frutos fundamentales, ¿no? Del trabajo espiritual. 3 frutos que ha tenido en él. Uno es: descubrí, dice, la belleza del mundo, ¿no? De pronto, esas estepas rusas por las que yo paseaba y caminaba me parecieron increíblemente hermosas, ¿no? Es decir, que el trabajo espiritual nos limpia la mirada y nos hace descubrir la belleza del mundo, la luminosidad, ¿no? Todo estaba resplandeciente, dice él, ¿no? Primer fruto, ¿no? Segundo fruto, que supone un paso más allá, eh, todas las personas con las que me encontraba me resultaban muy amables y muy guapas, ¿no? Eh, esto es muy bonito, ¿no? O sea, porque en realidad uno ve fuera lo que tiene dentro, ¿no? Y porque realmente el trabajo espiritual reblandece nuestras facciones, nos hace más hermosos de verdad, ¿no? Y nos hace ver lo hermosos que son los otros, ¿no? A veces bajo una capa oscura, ¿no? Y que oculta, ¿no? Que enturbia, ¿no? Esa visión, ¿no? Entonces, no solamente la belleza de la naturaleza, sino la belleza de la persona, ¿no? Y último fruto, y aquí aterrizo en lo que quiero contaros, dice: la palabra, la Sagrada Escritura, se me abrió. Es decir, comprendí el sentido oculto de las Escrituras. ¿En qué sentido el sentido oculto? Pues comprendí que las Escrituras no hablaban de cosas en general, de otros tiempos, de otras personas, sino que hablaban de mí, hablaban de ti, hablaban de nosotros, ¿no? Es decir, que no leemos bien la Sagrada Escritura hasta que no descubrimos que se trata de nuestra autobiografía, hasta que no descubrimos que están hablando de nosotros, que nosotros somos los protagonistas anónimos de todo eso que ahí se está diciendo, ¿no? Bien, ¿de dónde nace entonces la biografía de la luz? Pues sin querer compararme, evidentemente, con el peregrino ruso, cuyo itinerario pues, es emblemático y maravilloso, pero yo puedo decir con toda modestia que la escritura se me ha abierto. Es decir, que he comprendido
después de 30 años de ministerio sacerdotal, y por tanto con muchos momentos de poder profundizar en la palabra, de predicarla y demás, hace 5 o 6 años se me empezó a abrir una comprensión diferente. Y esto me ha dejado totalmente sorprendido, ¿no? Totalmente sorprendido, ¿no? Hasta tal punto que he comprendido que solamente es espiritual aquello que nos sorprende y que rompe lo consabido para abrirnos a lo nuevo. O sea, si no es nuevo, no es espiritual. O sea, ¿por qué? Porque en realidad todo es absolutamente nuevo cada segundo. Y si no lo vemos como nuevo, es que no lo vemos bien. Y descubrir esto es muy, muy, muy emocionante. Y entonces se entiende lo que he dicho antes, que soy un pobre diablo que he estado 50 y muchos años perdido, como un tonto. Entonces, ¿quién es Pablo Dors? Un burro que ha estado 50 años perdido. Que tiene un tesoro y no se ha dado cuenta. Lo curioso es que esta tontuna o esta burrez, no sé cómo llamarla, en lugar de producirte compunción o rabia o, no sé, arrepentimiento o vergüenza de ti, lo que te produce es gracia. Lo que te produce es risa. Risa que una especie de carcajada cósmica, como dicen en el Zen, ¿no? que tiene el despertar, ¿no? Te hace gracia, ¿no? La estupidez humana, o al menos la mía. Entonces, ¿de dónde nace la luz? Pues la luz, ¿de dónde nace este libro, ¿no? De la biografía de la luz, ¿no? Este libro nace del silencio. Es decir, la iluminación siempre es el fruto de la purificación. O sea, hemos tenido que limpiarnos para poder ver, ¿no? Limpiar la costra, ¿no? Las escamas que tapan nuestros ojos, ¿no? O las escamas que cubren, los tapones que cubren nuestros oídos, ¿no? La costra que cubre nuestro corazón, ¿no? Es decir, es precisa una purificación de la mirada, una purificación del oído, una purificación del corazón para poder ver. O sea, fijaros que el cielo, en la tradición cristiana, en la tradición católica, se habla como visión y unión con Dios. Son las dos palabras que utiliza San Juan para hablar del cielo, ¿no? Visión, vemos, ¿no? Vemos. Eh, la práctica del silencio, que es lo que llamamos la meditación, es un ejercicio de escucha o de mirada. Que lo que te hace descubrir es tu espaciosidad interior. O sea, que eres espacio, ¿no? Y solamente donde hay espacio puede entrar la luz. Si está demasiado cerrado, no puede entrar nada. Entonces se trata de un ejercicio de abrir, ¿no? Para descubrir que somos espacio y ahí entra la luz, ¿no? Descubrimos, esto lo voy a contar en el próximo sábado, no este sábado, sino el siguiente, en Pentecostés, ¿no? Se lo contaré a los amigos del desierto, pero bueno, lo he dicho también en algunas otras ocasiones, ¿no? Que descubrimos que somos una caña vacía. Y gracias a que está vacía, eh, es decir, que descubrimos que somos frágiles, una caña es algo frágil, ¿no? Gracias a ese descubrimiento de la fragilidad, de la propia fragilidad, del propio vacío, ¿no? Es lo que permite que el viento del espíritu entre. El viento no entra si la caña está llena.
Y cuando el viento entra en la caña vacía, escuchamos la melodía que somos. Y lamentablemente nos pasamos la vida entera tantas veces sin escucharla, sin ni siquiera atisbarla, ¿no? Bueno, pues este camino del silencio a la luz, este ejercicio de descubrir tu propia fragilidad, no es un camino directo. Es decir, que es un camino atribulado, es un camino largo y sinuoso, the long and winding road, largo y sinuoso, ¿no? Cuando digo largo y sinuoso, quiero decir que antes de llegar a esta visión, pues tienes que ver, y eso es doloroso, tu propia fragilidad. Y eso es muy doloroso. Ver tu propia oscuridad. No. Es decir, que antes de ver la luz, tienes que ver las sombras. O sea, mi maestro, Franz Jalix, un jesuita que ha fallecido hace poco, nonagenario, en el mapa de la conciencia que ofrece, dice que somos un núcleo de luz, pero que está rodeado por un estrato oscuro, así lo llama él, y que ese estrato oscuro a su vez está rodeado por una especie de envoltorio, así lo llama él, y que entonces meditar es perforar ese envoltorio, atravesar el territorio sombrío y llegar al núcleo de luz. Bueno, pues en el lenguaje freudiano sería, pues el envoltorio son los mecanismos de defensa, el territorio oscuro sería el inconsciente, ¿no? Y el núcleo de luz sería el yo profundo, ¿no? La identidad más radical, ¿no? Bueno, pues ese viaje por el territorio oscuro para llegar a la luz, pues para mí ha sido difícil, ¿no? O sea, no me quiero poner dramático porque supongo que hay gente que la ha pasado mucho peor, ¿no? Pero yo he tenido momentos muy duros, ¿no? Y en ese momento de duros y difíciles, pues he necesitado un mapa en el que guiarme, ¿no? O sea, entonces he encontrado en el Evangelio, en la palabra de Dios, la palabra de la Sagrada Escritura de nuestra tradición judeocristiana, he encontrado pues un mapa, un territorio, ¿no? en el que una guía en la que guiarme, en la que poder orientarme en el territorio, ¿no? de este oscuro, ¿no? Entonces, Biografía de la Luz nace de ahí, nace de esta experiencia meditativa, ¿no? Bueno, segunda cuestión, ¿qué os vais a encontrar en este libro? Pues como decía antes, vais a encontrar una lectura personal, por una parte, y en segundo lugar, mística, ¿no? De hecho, el subtítulo del libro es Una lectura mística del Evangelio, ¿no? Personal quiere decir, como la palabra indica, que yo hablo de mí mismo, ¿no? Pero evidentemente no porque Pablo II tenga algún interés, que no tiene demasiado, sino porque cada uno podemos poner ahí podemos ponernos ahí en juego, ¿no? Es decir, que está escrito como un manual de trabajo para que cada lector bucee en su propia biografía, ¿no? Y se haga preguntas, ¿no? Y se trabaje, ¿no? Se trabaje interiormente, ¿no? La espiritualidad es una tarea, es un cultivo, ¿no? Hemos recibido una semilla y hemos de cultivarla, ¿no? En ese terreno que somos. Nosotros somos el campo de cultivo, ¿no? Es decir, que no se está hablando, no hablo en biografía de la luz fundamentalmente de Jesús de Nazaret. Esto no es una biografía de Jesús de Nazaret, sino que hablo más bien del Cristo interior, ¿no? que es distinto, ¿no? Es decir, que no me ha interesado particularmente ni lo que se ha escrito sobre el Jesús histórico, que desde luego tiene mucho interés, pero no ha sido mi perspectiva, ni lo que se ha escrito sobre el Cristo de la fe, la perspectiva teológica. Es decir, que no es un libro ni de historia ni de teología, sino que es un libro, y aquí explico un poco qué quiere decir místico. Místico quiere decir interior, ¿no? Quiere decir que lo que se está contando en el Evangelio desde el planteamiento que yo he hecho no son tanto acontecimientos externos que sucedieron pues, en Tierra Santa hace 2000 años, ¿no? Sino más bien acontecimientos interiores que nos suceden aquí y ahora a nosotros, en nuestro interior, ¿no?
Y bueno, ahora enseguida voy a contaros, voy a daros un ejemplo para que entendáis un poco, para que se pueda entender un poco a qué estoy apuntando, ¿no? ¿A qué apunto en concreto, ¿no? Bueno, pues apunto a 3 cosas, ¿no? Cuando digo lectura mística quiero decir lectura existencial, una cosa, lectura meditativa, segunda cosa, y lectura poética o artística, tercera cosa, ¿no? Existencial, y esto es lo que vamos a contar en el libro, quiere decir que yo no he encontrado un libro que aborde todos los dilemas, todos los problemas, todas las situaciones que cualquier persona se puede encontrar. La salud, la enfermedad, el miedo, la depresión, el gozo, la desesperanza, la familia, la cultura, en fin, todos los problemas, todos los dilemas vitales que podemos afrontar tienen en el Evangelio no una respuesta, pero sí una propuesta de trabajo, ¿no? Sí que os pediría que si podéis no utilizar el chat, porque veo así de vez en cuando mensajes y entonces me descentro el discurso que quiero contaros, ¿no? Bueno, entonces, existencial quiere decir que el Evangelio está lleno de propuestas de trabajo para el crecimiento personal, ¿no? Para el desarrollo personal, como ahora se dice, ¿no? Y esto es extraordinario porque muchas veces estamos en situaciones que no sabemos qué hacer, cómo orientarnos, ¿no? Y el Evangelio nos presenta pistas de solución, ¿no? Pistas no sé si decir solución o resolución o mejor disolución de la cuestión, ¿no? Porque esto no son juegos de palabras, ¿no? Sino que los verdaderos dilemas espirituales no se resuelven, sino que se disuelven, es decir, los integramos y dejan de ser venenosos, ¿no? Pero claro, esto tendría que ilustrarlo para entender bien a qué me refiero, ¿no? Lectura meditativa quiere decir que lo que vive un meditador, es decir, alguien que haga la experiencia del silenciamiento interior de manera sistemática y rigurosa, lo que vive un meditador encuentra de manera alegórica, y también voy a poner un ejemplo ahora para que se entienda, en el Evangelio, de pistas de comprensión de lo que está viviendo, ¿no? Es decir, que no hay mejor maestro de meditación que el propio Evangelio, o al menos yo no lo he encontrado, ¿no? Es decir, está plagado de enseñanzas, ¿no? Maravillosas y para mí totalmente desconocidas hasta hace pocos años, ¿no? Y por último, lectura poética quiere decir que el Evangelio nos presenta imágenes, porque lo poético tiene que ver, lo intelectual tiene que ver con las ideas y lo artístico tiene que ver con las imágenes, ¿no? Un ensayista ofrece pensamientos, ofrece ideas, pero un artista ofrece imágenes, ¿no? O sea, si tú piensas, por ejemplo, en una película o piensas en una novela, pues te vienen imágenes, te vienen atmósferas, no tanto ideas o conceptos, ¿no? Pues el Evangelio ofrece imágenes que haríamos muy bien en contemplar, ¿no? La montaña, por ejemplo, ¿no? O el grano de mostaza, ¿no? O tantas otras, tantísimas, ¿no? O sea, en realidad en cada página hay un montón, ¿no? Si supiésemos contemplar sin reflexionar, solamente mirar. Esto es una enseñanza, una asignatura pendiente para la mayoría de los cristianos, ¿no? Bien, y pues la última cuestión sería, ¿a quién va dirigido? Pues va dirigido a todos los buscadores espirituales. Es decir, yo tengo la impresión de que estamos en un momento, desde un punto de vista, no sé cómo decir, religioso, lamentable. También es maravilloso en otro sentido, pero lamentable en este que quiero contaros, ¿no? Y es que las personas piensan que porque no son creyentes, muchas personas, o porque se han alejado de la praxis eclesial, pues ya no pueden o no es interesante que lean el Evangelio, que lean los textos sagrados, ¿no? Yo tengo la impresión de que realmente el Evangelio admite una lectura no solamente confesional, sino también cultural, ¿no? Es decir, que todos los textos sagrados son sagrados porque apuntan a realidades muy profundas del ser humano y, por tanto, en todos los textos sagrados, no solamente evidentemente en los de nuestra tradición, ¿no?
pues el ser humano puede encontrar mucha luz, mucha luz. Entonces, no beber de esa fuente, pues es una solemne estupidez, ¿no? Es decir, que creo, no estoy segurísimo, de que Cristo es patrimonio de la humanidad. No tiene el copyright de la Iglesia Católica solamente, ¿no? O sea, bueno, esto es algo como muy evidente, pero quizás convenga decirlo, porque quizás nos hemos olvidado, ¿no? O sea, entonces imaginaros a Jesús de Nazaret en el monte de las bienaventuranzas diciendo, tú estás divorciado, estás vuelto a casar, fuera, tú no puedes estar aquí, no puedes escuchar eso, tú, en fin, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que el mensaje es universal. Y si no es universal, no es el mensaje de Cristo. O sea, un mensaje que sea excluyente, que no sea inclusivo, no puede ser el mensaje cristiano. Entonces, en la medida en que nosotros somos excluyentes y no tenemos la inclusión como criterio absoluto, que esto es para todos, sin excepción, sobre todo para los más frágiles, pues entonces nos hemos perdido, ¿no? O sea, hemos creado un club en vez de otra cosa. Entonces, bueno, pues esto va dirigido a todos los que tienen sed, ¿no? O sea, de dentro o de fuera, porque en el fondo lo de dentro o de fuera es una, no sé cómo se llamarlo, ficción o una comprensión muy pobre de las cosas, ¿no? O sea, es como dividir a la gente en creyente o no creyente, ¿no? Pero vamos a ver, si el alma es poliédrica, si todos tenemos dentro un no creyente, un pagano, un musulmán, un budista, un cristiano, tenemos de todo dentro, ¿no? O sea, nadie es solo una cosa, y hay de aquel que sea solo una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay de aquel hijo cuya madre o cuyo padre sea solamente madre, pues entonces pobrecillo estará tosigado, ¿no? Y que gracias a Dios que somos muchos, ¿no? Que tenemos distintas caras, ¿no? Y que hay que buscar armonía, ¿no? Bueno, y dicho todo esto, que es un poquito como las tres preguntas que yo quería responder, pues voy a daros un ejemplo, y con esto ya concluiría, un ejemplo de en qué consiste esta lectura mística, esta existencial, poética y meditativa, ¿no? Y pues he decidido, porque claro, me he pensado en qué texto ofreceros de los 105 que presento en Biografía de la Luz, pues he cogido uno que es uno de mis favoritos y que yo creo que es uno de los textos fundamentales de Occidente, ¿no? Y que yo suelo explicar en los retiros de profundización que ofrezco en la red de meditadores amigos del desierto, y que es el buen samaritano, ¿no? Entonces, yo lo voy a leer brevemente el texto, es un texto muy breve, lo conocemos de memoria, seguramente lo conocemos muy bien, pero no importa, porque leerlo nos lo va a refrescar, ¿no? Y seguramente vamos a descubrir el poder enorme de estas palabras. Dice así. O sea, a mí me gustaría poder dedicaros, como hago en los retiros, una frase a cada uno de vosotros, ¿no? O sea, pero no es posible con estos medios técnicos, o es muy difícil y quizás no sea imprescindible, pero sentir que estas palabras van dirigidas a cada uno, ¿no? Porque realmente es así. Lo he dividido en 12 puntos, ¿no? Primero, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Segundo, y cayó en manos de salteadores. Tercero, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Cuarto, casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote. Quinto, y al verle dio un rodeo. Sexto, de igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. 7. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. 8. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. 9. Y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada. 10. Y cuidó de él.
11. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero. Y 12. Y le dijo, cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. Bueno, ¿por qué he escogido este texto? ¿No? Porque la tesis que yo quiero plantear y que planteo en la biografía de la luz es que el buen samaritano es un buen contemplativo. Es decir, es alguien que ha hecho un camino espiritual, ¿no? Y por eso puede ser un buen samaritano, por eso puede ser una persona compasiva, ¿no? Es decir, que lo que sostiene este texto es algo fundamentalísimo, ¿no? en el camino espiritual, ¿no? Y es que la interioridad se refleja en la exterioridad. O dicho de otra manera, la sabiduría aboca o desemboca en compasión. Que sabiduría y compasión, ¿no? O si queréis, por decirlo en términos más cristianos, gracia y caridad, son las 2 caras de la misma moneda. O sea que no se puede ser sabio y no ser compasivo. Que ser sabio y compasivo es lo mismo. Es lo mismo. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque de lo contrario, siempre que hablamos de espiritualidad, parece como si estuviésemos haciendo un discurso aristocrático, ¿no? Es decir, que nos aleja de las necesidades del mundo, y es todo lo contrario. O sea, cuanto más estamos en nuestro centro, más descubrimos pues, el dolor del mundo, ¿no? Y la necesidad de aliviarlo, ¿no? Dicho de manera más directa, más rotunda, como lo dice Jálix, mi maestro, dice, ¿quieres saber tu nivel espiritual? Mira tu nivel de amor hacia los demás. Y ahí tienes el nivel exacto de tu trabajo espiritual. Bien, entonces, esta es la razón por la que he querido coger este texto, ¿no? Porque apunta a algo sustancial, ¿no? Y es que la contemplación nos hace profundamente amorosos. O sea, os he dicho de una manera, a lo mejor, no sé, más directa, ¿no? O sea, no podemos amar de verdad lo que no contemplamos. O sea, el amor es el fruto de la verdadera contemplación. El verdadero amor es el fruto de la contemplación. Es decir, quien ve ese divorcio entre vida interior y compromiso social o compromiso, no ha entendido nada. No ha entendido nada. María tiene la mejor parte, porque primero es la contemplación. Primero Dios y luego todo lo demás, ¿no? Esto se nos ha olvidado. Digo, no, acción y contemplación, las 2 cosas. No, no, no. Primero contemplación. Primero mirar y luego actuar. No es que actuemos y no haya que actuar. Y estemos con este afán intervencionista prometeico que nos caracteriza a los seres humanos, ¿no? Y no estemos dejando actuar al espíritu, ¿no? Sino que lo estemos poniendo delante. La primacía la tiene Dios, ¿no? O sea, y nosotros hemos de mirar, hemos de recibirlo, ¿no? O sea, bueno, entonces, me estoy alargando y me quedan nada más un cuarto de hora o 20 minutos, ¿no? Bueno, fíjate, pensaba que se me iba a quedar corto, ¿no? Se me iba a quedar largo, se me ha quedado corto. Bueno, ¿cuáles son las virtudes de este samaritano, ¿no? O sea, ¿por qué digo que es un buen contemplativo, ¿no? Pues tiene 5 virtudes, ¿no? Primera virtud, este hombre que baja de Jerusalén a Jericó ve al malherido. Ve. O sea, nuestro principal problema es que nosotros no vemos al malherido. No, o sea, pero no porque no estén los malheridos, que están ahí, sino porque nosotros no los vemos. ¿Y por qué no los vemos? Lo vamos a ver enseguida, lo vamos a comprobar enseguida, porque estamos metidos en nuestra película, en nuestra historia, o sea, porque no hemos limpiado la mirada, ¿no? Es decir, nosotros creemos que la vida, que la vida es sota, caballo y rey, que ya no sabemos las cosas, pero la vida no es sota, caballo y rey, hay toda una baraja, ¿no? Que no hemos conocido, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué no la conocemos? ¿Por qué no vemos? Porque todos estamos pues con un gran ego, ¿no? Que nos impide ver, o con una gran presión de rendimiento. O sea, creemos que tenemos que hacer muchas cosas,
Entonces nos sentimos presionados y hasta el punto que hemos identificado ser con tener, con producir, con valer para los demás, ¿no? Entonces no vemos. O sea, es decir, que el trabajo espiritual es para poder ver lo que hay, ¿no? Y lo que hay es dolor. Hay muchas más cosas, pero el dolor desde luego que está ahí, ¿no? O sea, entonces, primera virtud, este señor ve. ¿Por qué ve? Porque ha hecho un entrenamiento, ¿no? Espiritual, ¿no? Segunda virtud, que esto ya sí que es un paso muy importante, un paso místico, o sea, pero aunque parezca muy importante y muy difícil, no es tan difícil, porque muchos de nosotros vivimos en situaciones análogas, cosas semejantes, ¿no? ¿Qué es la segunda virtud? Se da cuenta de que ese malherido no es otra persona, sino que es él mismo, que él es el malherido, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Pues yo aquí para explicarlo pongo el ejemplo de una madre o un padre que ve a su hijo tirado en la cuneta. Pues esa madre o ese padre corren automáticamente en socorro de ese hijo que está tirado en la cuneta. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque es su familia, es decir, porque es él mismo. Y en cambio, si tú ves a un desconocido tirado en la cuneta y no acudes corriendo a socorrerle, ¿por qué no lo haces? Porque no sabes que eres tú mismo, que es tu familia, que eres tú en última instancia, ¿no? Es decir, que el problema fundamental no es la maldad moral del ser humano, sino la inconsciencia, la ignorancia. Ignoramos, ¿no? que el otro eres tú. Entonces, el samaritano va en su ayuda porque se da cuenta de que es él, ¿no? O sea, entonces, segunda virtud, esta, ¿no? O sea, tercera virtud, que nos viene fenomenal recordarla, el samaritano cambia de programa, pero no de proyecto, ¿no? Es decir, él pensaba ir a Jericó, ¿no? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, pensaba ir a Jericó, pero como se encuentra este imprevisto, es capaz de cambiar de programa, de llevarle a una posada, pero luego vuelve camino, no se queda ahí perdido en la posada, sino que luego vuelve, ¿no? Al camino de Jericó, ¿no? Es decir, que por una parte hemos de estar atentos a los imprevistos, a las novedades que nos presenta el día a día, pero por otra parte no debemos perder nuestro horizonte, nuestro sentido fundamental, ¿no? Sino volver una y otra vez a él, ¿no? En cuarto lugar, este samaritano se cuida de quien le cuide a este pobre malherido. Es decir, le lleva a una posada y le deja allí pues, un dinero para que le cuiden, ¿no? Es decir, que el bien es difusivo, ¿no? Que no solamente es que tú haces el bien, sino que pones a otros también a hacer el bien, ¿no? Esta es una de las características del trabajo espiritual, ¿no? Que de alguna manera implicas a otro en el mismo, que no puedes por menos de compartir ese tesoro que tú tienes, ¿no? O sea, y por último, que tiene que ver con la tercera virtud, este hombre vuelve ha cambiado de programa, pero ahora vuelve a su proyecto, ¿no? Vuelve al camino, ¿no? Entonces, ¿qué es vivir según esta lectura existencial que acabo de hacer ante vosotros? Pues la sabiduría del desvío y del retorno. Es decir, saber desviarnos, ¿no? Porque los reclamos de la vida así nos lo piden, pero saber también volver a nuestro proyecto, a nuestro propósito fundamental, ¿no? Es decir, claro que hay que tomar carreteras secundarias, pero claro que no debemos olvidar nuestro proyecto fundamental, ¿no? Bueno, yo cuando empecé a explicar este evangelio en mis cursos y retiros y demás, yo me quedaba aquí, en esta lectura existencial, ¿no? Que, bueno, que he resumido de manera así muy rápida, ¿no? Pero que las ideas fundamentales yo espero que queden más o menos claras, ¿no? Pero luego, a medida que fui entendiendo la lectura mística, me di cuenta, y ahora voy a poner el ejemplo de esta lectura mística meditativa, la perspectiva meditativa, me di cuenta de que realmente esta parábola, o esta historia del buen samaritano, está contándonos qué es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos meditación, cuando, hacemos, cuando nos sentamos a hacer la experiencia del silencio, ¿no? Y expongo esto y con esto termino. Y vamos a imaginar que
que Jericó es nuestro centro, es ese núcleo de luz que somos, ¿no? Entonces, un hombre bajaba de Jerusalén, de la ciudad, el ruido, lo externo, ¿no?, a Jericó, ¿no?, el núcleo íntimo de nuestro ser. Es decir, que la vida es un camino hacia nuestra identidad, hacia el ser, ¿no?, el ser con mayúsculas, ¿no? Entonces, en ese itinerario, ese itinerario, ese peregrinaje hacia nuestro centro, que eso es la meditación, un peregrinaje hacia nuestro centro, ¿no?, pues este peregrino, que somos nosotros, se va a encontrar con varias cosas. Lo primero que se encuentra en el relato del Evangelio es que aparecen unos salteadores que le muelen a palos, ¿no? Y en realidad esto es exactamente lo que nos pasa cuando nos sentamos a meditar, ¿no? Es decir, que uno se sienta para tener una experiencia de Dios o para tener una experiencia de paz, ¿no?, y se encuentra pues con todo el ruido y no solamente con el ruido de la distracción, sino con la turbulencia emocional, ¿no?, los sentimientos desordenados, las afecciones desordenadas, ¿no? O sea, y con nuestras sombras, ¿no? O sea, que nos hacen daño, que nos duelen, ¿no? Es decir, que como dicen los santos padres, o los padres del desierto, en fin, como dice cualquier persona que haya hecho itinerario interior en serio, esto es un combate. Esto es un combate, ¿no? O sea, es decir, que te dan de palos, ¿no? O sea, que perseverar en este camino no es un juego de niños, es algo serio, ¿no? Entonces, como muchas veces cuando meditamos, cuando nos encontramos, pues estamos en la cuneta, es decir, nos encontramos hechos polvo, ¿no? O sea, porque has visto lo que normalmente no queremos ver, que es nuestra oscuridad. O sea, en realidad somos, como he dicho muchas veces, maestros de la fuga, estamos siempre escapándonos porque no queremos ver, ¿no?, que somos unos burros, que somos unos tontos, ¿no? Bien, pero ahí no termina la cosa, ¿no?, sino que este hombre se queda ahí hecho polvo en la cuneta y entonces aparecen tres personajes, ¿no? Por una parte aparece el levita, por otra parte aparece el sacerdote y por otra parte aparece el samaritano, ¿no? Entonces, el levita, ¿qué representa? El levita representa la mente, es decir, el levita era el representante del mundo intelectual. Entonces, si tú haces la experiencia del silencio, la meditación, te vas a encontrar con que tu mente, ¿eh?, ese intelectual que tenemos dentro, te dice, pues te va desanimando, te dice, pero tú qué haces aquí, pero tú quién te has creído que eres, te siembra la duda, ¿no? O sea, es decir, lo que hacen los intelectuales es sembrar dudas, este es su oficio, ¿no? O sea, el pensamiento además siempre es sinuoso, siempre se desliza como una serpiente, ¿no? O sea, zigzagueando, ¿no? O sea, es decir, que para hacer la experiencia interior, la primera dificultad que hemos de afrontar, después de haber sido abatidos por las sombras y por tantas oscuridades, es la mente, que nos dice, que nos quiere desanimar, ¿no? O sea, es que el trabajo espiritual no es un trabajo esencialmente mental, ¿no?, sino que es sapiencial, que es distinto, ¿no? El intelectual, la mente, lo que quiere es penetrar en la realidad para comprenderla. Y en cambio el sabio es aquel que permite que la realidad entre en él. Es muy diferente, no es una actitud penetrativa, sino receptiva. El trabajo espiritual es un trabajo de receptividad, de receptividad. Entonces el intelectual nos quiere minar, ¿no? Si eres demasiado intelectual, demasiado racional, te va a costar mucho hacer un trabajo. Esta trampa del camino, este levita que te vas a encontrar, pues te lo va a poner difícil, ¿no? Te lo va a poner muy difícil, ¿no? Pero vamos a poner por caso que has superado los salteadores, ¿no? Y que has superado, es decir, que te has más o menos rehecho de esos palos, ¿no? O sea, aunque estés ahí todavía en la cuneta medio tirado, y que realmente has logrado no dar demasiado crédito al intelectual que tienes dentro, al levita que tienes dentro. Entonces, ¿con quién te encuentras? Te encuentras con el sacerdote. El sacerdote, si el levita es el representante del mundo intelectual, el sacerdote es el representante del mundo religioso, ¿no? Entonces, por paradójico que resulte, lo religioso puede ser un gran enemigo de lo místico. ¿Por qué? Porque lo religioso
se puede quedar en lo formal, en estos ritos, estas palabras, estas fórmulas. No se puede quedar en lo formal, porque realmente, claro, la religión son formas, pero formas encaminadas a un fondo, el fondo espiritual, es decir, que son formas que tienen que orientarte a ese fondo. Si no te orientan, pues se queda, como he dicho también muchas veces, en pura cultura, en el mejor de los casos, cuando no en mero folclore o en ritualismo vacío, ¿no? Que es lo que pasa a mucha gente, que entonces ve que esto es un folclore y se borra, es una tontería, ¿no? Porque no ven el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, en el budismo se dice, si te encuentras con Buda, mátalo, porque evidentemente no es Buda, ¿no? Y en el cristianismo, Eckhart, el maestro Eckhart, dijo, a Dios hay que ir sin Dios. Es decir, que de alguna manera, para hacer ese peregrinaje a nuestro centro, hemos de purificar nuestra cosmovisión religiosa, ¿no? Hemos de morir a nuestras ideas de Dios, porque Dios no es nuestras ideas. Incluso diría más, hemos de morir a nuestras experiencias de Dios, porque Dios no es nuestras experiencias, es mucho más. Entonces, si te agarras a tu idea, si te agarras a tu experiencia, si te agarras a tu sacerdote interior, pues no vas a llegar a tu centro, ¿no? Entonces, esta es otra tentación, ¿no? Y por último, en ese camino, después de haber superado a los salteadores, al levita y al sacerdote, te encuentras al samaritano, ¿no? ¿Y el samaritano quién es? El samaritano es un extranjero, es decir, un desconocido. Y es de ahí, del extranjero, del desconocido, de donde te va a venir la salvación, de donde te va a venir la salud, de donde te va a venir la compasión, ¿no? O sea, es decir, hay algo, alguien desconocido para ti, dentro de ti, que es lo que te puede salvar, que no es la mente ni es la religión. Y a ese desconocido, compasivo, que hay en ti, que eres tú, solo vas a llegar si no te agarras a tu mente ni a tu religión. Que no quiere decir que no las aprecies y que las valores, pero que no te apegas a ellas. Voy a terminar pues diciéndoos que lo que dice nuestra tradición es que quizá Dios sea el malherido. O sea, este evangelio tiene dos imágenes fundamentales, ¿no? Por hablar de lectura poética, lectura artística, ¿no? O sea, una imagen es el camino y otra imagen es el malherido. O sea, eso hemos de mirar el camino y mirar el malherido, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino? El camino eres tú. Tú eres el camino para ir a ti mismo. No puedes ir a ti mismo sin ti. Lo que tienes que recorrer es a ti mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a descubrir en ese camino? Al malherido que eres. La herida que eres. Y por esa herida, por esa grieta, entra la luz. Muchas gracias.